Bueno, gracias Eduardo, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les agradezco la presencia y hoy cambiamos también y con Edu decidimos, y los chicos de la coordinación, que iba a hacer yo la presentación de Graciela, que bueno, tuvo la amabilidad de aceptar la invitación y que vamos a estar escuchándola ahora en los próximos minutos. Graciela Gardiner es psicóloga y profesora de psicología de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en psicología jurídica con orientación en peritajes y es máster en criminología y ciencias penales de la UCES, ¿sí? Es, digamos, en su trayectoria tiene amplios antecedentes docentes, tanto en universidades de grado y de posgrado, en nuestro país y en Latinoamérica. Ha sido premiada, lo anunciábamos en las primeras clases, en nuestro país y en México también. De hecho, tiene un premio en su nombre, así que en esa trayectoria fue perito psicóloga de la Suprema Corte y jefa de sección de psicología. Y recién cuando, perdón, también de la Suprema Corte, y recién cuando hablábamos y decíamos que, bueno, la iba a presentar yo, contarles también que la conocí a Graciela siendo docente mía en la carrera de grado, que, bueno, fue una de esas profesoras que marcó mucho mi carrera y sobre todo, hoy pensaba en uno de sus libros, bueno, que hemos trabajado en la carrera de grado, que es Construyendo Puentes en Psicología Jurídica, en donde a mí, al menos, que estaba ahí como interiorizándome, me quedó muy grabado para la psicología jurídica y para los distintos ámbitos de aplicación de la psicología y lo tomé como un valor muy importante en mi práctica profesional, que es esto de aunar discursos, de la importancia, los psicólogos en nuestro ámbito quizás estamos acostumbrados a manejarnos con un discurso y cada uno en sus ámbitos y este punto inicial me parecía que era importante y digo, bueno, en nuestro programa, que tenemos un trabajo interdisciplinario, que tratamos de, bueno, tener una mirada conjunta, me hizo también recordar en esta pequeñísima presentación, agradecerte, Gra, porque la verdad que para mí es un orgullo y para todos los de la coordinación que estuvimos ahí detrás del armado de la capacitación, que nos acompañaste haciendo la capacitación y que bueno, hoy vamos a tener el placer de escucharte, así que muchísimas gracias y bueno, te cedo la palabra y te vamos acompañando. Bueno, muchas gracias Daniela, muchas gracias a todos, a la organización, que me permitieran cruzar junto con ustedes, porque me resultó muy útil y en base a eso, bueno, fui armando un poco lo que quería, lo que quiero transmitirles hoy. También estuve hace un ratito preguntando cuál es el público, ¿no? Para un poco para esto, para adecuar el discurso, si bien estoy muy acostumbrada de hablar para el derecho, eh, porque desde distintas disciplinas tenemos no es una especie digamos, de texto particular cada uno. Yo siempre digo que si estamos en una reunión empezamos a hablar, más o menos nos orientamos de a qué se dedica el otro, porque tenemos un argot que nos marca, pero el objetivo de todo discurso, cualquiera sea él, es esto que marcaba Daniela, ¿no? El poder entendernos. Por eso me pareció importante también esto que planteaban al principio, que no tiene ningún sentido que yo haga una charla siguiendo mi Power y bueno, y lo que estuve planteando, si quien está desde el otro lado no entiende algún concepto que yo quiera plantear. Así que por eso, en lugar de tener las preguntas al final, me pareció importante que interrumpan la clase, este encuentro con ustedes cuando lo necesiten, este, que como mucho puedo decirles, denme 2 minutos que viene después para terminar la idea, pero me es absolutamente enriquecedor y creo que para el grupo también es enriquecedor que interrumpan, que pregunten, que no se queden con dudas en el medio, porque eso dificulta la secuencia. Prefiero que sea más corto que lo que escribí, que siempre me paso, que sea más corto, pero claro, que completito y que nadie entienda nada. Así que bueno, con esa particularidad me presento ante ustedes.
Dani va a tener la gentileza de compartir lo que preparé, porque bueno, tengo un problema con mi computadora, así que cuando quieras, Dani, Y bueno, eso es un dicen poco si se ve. yo lo veo perfecto, supongo que el resto también. Y Bárbaro. ahí me, me parece que es importante que arranquemos desde lo que es la familia en el proceso judicial, que bueno, em, que todo lo que fui escuchando está muy relacionado con, desde mi mirada psicológica, con un tema que va a subyacer a todo lo que diga desde distintas miradas que le quise dar, que es todo lo que tiene que ver con la constitución o la construcción y la deconstrucción de las familias y de sus componentes. Y que por debajo de todo esto, lo que sostiene a cualquier encuentro humano es un vínculo. Así que vamos a hablar bastante de estas diferentes temáticas que espero que aporten al trabajo de ustedes. Bien, y que sus preguntas me enriquecerán sin ninguna duda. Dale, Dani, por favor. Em, lo primero que quiero así como plantear a modo general es que soy bastante futbolera y digo que nosotros jugamos de visitantes, ¿no? En el Poder Judicial. Em, el dueño, digamos, de la cancha es el derecho. Y, y si el dueño de la cancha no nos deja jugar, no tenemos opción. Ahora, la convocatoria que se le hace a la psicología, un poco como modo introductorio, la convocatoria que se le hace a la psicología es una convocatoria que viene desde el derecho, ¿no? Desde esta disciplina. Y si hay una disciplina, una ciencia o un área de conocimiento que le hace una pregunta a otra, desde el inicio mismo de nuestro trabajo, desde la pregunta que nos hace el derecho a los psicólogos, al trabajador social, bueno, a cualquier otro que fuera, en la asesoría pericial, que fue el lugar donde más tiempo desempeñé mi tarea, ya estamos hablando de la multidisciplina. No necesariamente esto significa que la respuesta sea multidisciplinaria o que sea interdisciplinaria o que nos hayamos transformado en equipo, pero es importante saber que al menos desde el inicio somos una multidisciplina. Hay una disciplina que requiere para resolver algo del conocimiento de un espacio de conocimiento que se lo puede aportar otra disciplina. En el caso del cual voy a hablar es la psicología. Cuando Daniela dice que el trabajo es interdisciplinario, es de equipo, digo, qué bueno que puedan encontrarse desde el discurso de cada uno en un espacio para poder resolver un conflicto humano que es sumamente complejo, si no, no estaría en tribunales. Los otros conflictos humanos se resuelven en una mesa familiar, en un cafecito, en la plaza, en otro lado. Los que circulan por tribunales, cualquiera sea el conflicto que circula en tribunales humano, es complejo. Si no, no sería en esta sede la próxima. Así que desde ese lugar parto. ¿Cuál es la inserción posible entonces que tenemos de esta convocatoria? Es expedirnos en un dictamen, como les decía, sobre algún punto que no le quede claro o que para el derecho es incomprensible. O sea, un aspecto, un hueco que queda ahí en el decir del sujeto, y que el derecho no tiene respuesta, no entiende. Puede enmarcarlo en una figura jurídica, puede dar una respuesta jurídica, pero hay un hecho humano, una subjetividad puesta en juego que para el derecho, por su disciplina, ¿no? Por supuesto, no puede completar. Y eso que necesita completar, eso que necesita terminar de entender, eh, para su investigación, para la resolución o para un dictamen final, para una sentencia, para lo que fuere,
es aportado por otras disciplinas, trabajo social, psicología, otras, lo que sea, que trabajen antropología, sociología, no sé, las que puedan llamar como parte del equipo. La próxima. Eh, entonces, la respuesta que vamos a dar desde la psicología va a ser leída junto con otras respuestas bueno, que vienen de otras disciplinas para arribar a un dictamen final único. La disposición, el dictamen, la sentencia. Este, yo digo que las sentencias, cuando toma las sentencias, en los casos penales o la resolución, lo que fuera, cuando toma elementos de las distintas disciplinas, ahí se transforma en interdisciplinaria. Antes es multidisciplinaria, cada uno aporta lo que tiene, pero cuando para resolver algo se toma lo que cada uno ha dicho, lo que ha podido aportar y se toma una resolución en conjunto, ese texto, esa resolución que sale, se transforma en una pieza interdisciplinaria. Y eso enriquece mucho, por supuesto, a mi criterio, que voy a decir que juego de visitante, enriquece mucho al dictamen que se haga, a lo que haya que impartir. De hecho, la jurisprudencia que compartieron las abogadas que me antecedieron, que me gustó mucho, lo que plantearon eran eh, muchas de ellas sentencias claramente multidisciplinarias y me gustó mucho. Bueno, ¿qué va a buscar entonces? Volveme un segundito. ¿Qué va a buscar entonces la sentencia jurídica? Esta integración a partir de esta concepción que me parece importante esto, multidimensional de los hechos humanos que se analizan. Los hechos humanos que se analizan son multidimensionales y no pueden leerse de manera unívoca, ¿no? Desde un solo lugar, porque sería fácil, pasó tal cosa, aplico código, dice tal cosa, resuelvo, legalizo el decir, pero por fuera quedan un montón de elementos que son riquísimos para aportar y que buscarán la solución del conflicto humano por el cual ingresaron a tribunales. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Como decimos en psicología, la compulsión a la repetición. Vuelve a aparecer la causa y vuelve a aparecer la causa y vuelve a aparecer la causa con otras cosas, con otras características, pero lo que queda en el medio, lo que va a volver a brotar como un síntoma, me tomo una aspirina y se me baja la fiebre, pero el motivo que lo generó queda por debajo. Por lo tanto, la fiebre es un síntoma. Muchas veces lo que vienen a decir a tribunales es un síntoma de un conflicto más grave bueno, que necesitamos encontrar la etiología, digamos, el motivo. Y desde algunas disciplinas podemos encontrar la etiología, el motivo como para no solamente que se resuelva ese conflicto humano, sino que para nosotros podamos decir resolvimos una causa, tildamos y no es solamente un número. Espero que compartan que soy muy enamorada de mi trabajo. Entonces digo, es una satisfacción personal también que uno ha podido ayudar a resolver un conflicto humano, ¿no? Bien, ahora sí, Dani. Em, la pericia, el informe psicológico, escrito, no escrito, es lo de menos, cada uno trabaja desde su manera, por ahí en muchos lugares van a ver que yo hablo de pericia, porque obviamente es básicamente mi experiencia, acomódenlo a su discurso, el aporte, lo que podamos hacer desde la psicología, va a producir algo, un dictamen, un informe, un acompañamiento, un decir que va a informar algo sobre este aspecto que digo que está subyaciendo, que es lo etiológico, que sería como la verdad subjetiva de ese sujeto de derecho. Em, Acá hay como dos discursos, que es la verdad objetiva y la verdad subjetiva, ¿no? Uno escucha diferentes, diferentes discursos, diferentes decires, diferentes posturas
desde un mismo hecho, sobre todo cuando se trata de un tema de un conflicto de familia, donde viene uno y escucha a una de las partes y después se escucha a la otra parte y parece que hablaran de historias diferentes. Es que, aunque la historia, el real de la historia, sea una sola, ¿no? Hay una sola verdad objetiva, pero cada uno de los psiquismos, vamos a pensar que cada uno de los psiquismos dice su verdad, ¿no? No hablemos de mendacidades, de otras cosas, porque se nos complejizaría lo que quiero compartir, pero vamos a pensar que cada uno cuenta su verdad intencionadamente, bien intencionadamente, y escuchamos cosas diferentes. Y es probable que ninguno de ellos mienta, sino lo que está dando es la verdad subjetiva de ese sujeto. Yo entiendo que pasa esto, es la verdad subjetiva. Y el otro entiende que pasa esto otro, que también es su verdad subjetiva. Y cada uno reclama para sí la resolución de lo que les pasa, y esa resolución de lo que les pasa, eh, seguramente a alguno lo va a vivir como escuchamos todo el tiempo, la justicia no es justa. Y a mí me hace como un cierto dolor de estómago, la justicia no es justa. Puede ser que en algunos casos se equivoque, y sí, ¿no? Como producto humano, pero también es posible que a alguien no le convenga lo que uno tiene para decir. Eh, entonces hay como distintas verdades que interjuegan en esto, eh, y se podrían tomar por allí diferentes resoluciones eh, legales todas, válidamente desde lo jurídico, porque bueno, también depende de qué es lo que aplique cada uno, cómo se resuelve. El tema es que se pueda resolver el conflicto humano que subyace a esto, ¿no? Que es poder encontrar un criterio de verdad subjetiva compartida. ¿Qué es lo que trata de hacer la psicología? Encontrar, poder ponerle palabra a ese hueco que se hizo acto, que puede ser, se quedó con el niño más allá del tiempo que debía, no cumple con el régimen de visitas, no pasa alimentos, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con un enojo, tiene que ver con a qué se debe este incumplimiento. ¿Es psicopatológico? ¿Forma parte de un enojo? ¿Forma parte de una cuestión vindicativa contra el otro? ¿Con qué tiene que ver esta dificultad en la comprensión de lo que les está sucediendo, donde lo que queda en el medio, generalmente, es un niño, niña y adolescente que padece y queda entrampado en una red del decir de otros, que muchas veces hablan por él y no lo dejan elaborar un pensamiento propio. Entonces acá, desde la verdad jurídica, por ahí estos dos decires diferentes eh, terminan no entendiendo ese hueco en la comprensión, que terminó haciendo un acto muchas veces antijurídico, y que por ahí, con el aporte de otras ciencias, podemos acompañar en tirar algún hilito para que algo de esto pueda ser comprensible y que la resolución sirva, ¿no? No sea esta reiteración sintomática de la causa, de la vuelta de la causa, de la vuelta de la causa. Eh, por favor, la otra. Entonces, la pericia, el informe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, esto lo sabemos todos los que trabajamos: arrojar a luz sobre el hecho controvertido que se ventila en autos. En las distintas causas donde las situaciones de violencia, o situaciones de incumplimientos o de falta de entendimiento, que llegan a los estrados judiciales, generalmente estos están sustentados en vínculos establecidos. Están en el modo en que se han vinculado estas dos partes del conflicto. El que demanda una reparación o protección por parte del fuero que sea, esto es como hacia una generalidad, que desde su decir se posiciona en víctima de la situación o en víctima del otro o en víctima de la justicia. Y
me voy a ir un cachito por otro lado porque la palabra víctima me duele. No, porque no siempre es realmente víctima o única víctima de la violencia, sino que en ocasiones quien viene a cuestionar la situación en la que está siendo violentado un derecho o lo que fuera, también forma parte del ejercicio de esa violencia, también forma parte de un decir que no acompaña a algo que acordaron previamente. Lo tiro porque se me cruzó y por ahí después sirve para otras cuestiones que se me puedan surgir. Em, yo digo que cuando alguien traspasa las puertas de tribunales en el lugar que fuera, no importa qué puerta, ¿no? Eh, a qué fuero vaya, traspasa la puerta y comienza a hablar y a hacer una denuncia, ya pasa a tener como el sello de víctima. Y esto no es bueno para el psiquismo del sujeto, vivenciarse como víctima. Entiendo que el derecho le tiene que poner un nombre. Me quedo con denunciante, me gusta más denunciante, pero es muy común oír hablar de víctima y algo que no está resuelto. ¿Eh? Vos ves a la víctima, lo veía en mi trabajo, ¿no? Vos ves a la víctima, yo veo al victimario, las dos vemos todo, los dos vemos todo. Bueno, ¿cómo nos manejamos? El concepto de víctima deberíamos manejarlo con mucho más cuidado porque es una marca en el psiquismo del sujeto. Que no transformemos en víctimas a quienes no lo son. No hablo de lo jurídico, hablo de la subjetividad puesta en juego. Dale, Dani. Eh, Algo entonces es de esperar, ¿no? Que algo de ese acto, que por fuera de la norma establecida, cualquiera sea, vincula a los sujetos intervinientes, deje rastros, deje marcas, deje huellas, haga síntoma en el psiquismo de los sujetos. Estas marcas, estas huellas, estos síntomas, lo que fuera, eh, es posible que puedan ser recolectadas, que puedan ser evaluadas o interpretadas por la tarea de un psicólogo a través de distintos indicadores, a través de observables en las entrevistas, en el discurso, si es el caso, en las técnicas que se administren, si es que llega a ser el caso, depende del área en el cual se trabaje, pero siempre con el fin de responder a los requerimientos que se nos han solicitado. Eh, Porque en realidad cualquier eh, relación conflictiva o, o del modo que fuera, que llega a un punto de disolución, de conflicto, de discutir por los hijos, de discutir por alimento, de discutir por cuál de los integrantes de esta parentalidad se queda con los niños, no importa lo que fuera, eh, que no han podido, estos sujetos que no han podido llegar a un acuerdo sobre esto y que lo resuelven saludablemente, me lo llevo yo, vas vos, viene, no sé, como fuera, te alcanzó, te pasó tanto. Bueno, esto que se resuelve tan sencillo cuando todo está bien, eh, cuando es un conflicto va haciendo mella sobre el psiquismo de los sujetos y va generando, haciendo una sumatoria de heridas psíquicas, de heridas narcisistas, algunos se transforman más que heridas. Me gusta a mí jugar con las palabras y decir que son verdaderos zanjones narcisistas, ¿no? Que son difíciles de saltar. Entonces, todo lo que reclama es poco para compensar eso que se ha perdido, pero siempre queda el paso por estas situaciones conflictivas, quedan huellas en el psiquismo, quedan marcas. Algunas sirven como para apoyarnos y crecer, y otras para quedarnos adheridas a ellas y reclamar desde ese lugar siempre, y obviamente a medida que hay más patología en los sujetos que intervienen en las distintas partes de una causa, a más patología, digamos, no solamente más virulencia, sino más
repetición del síntoma, más reclamo desde lo mismo, otra vez volvió con lo mismo, otra vez volvió con lo mismo, y esto forma parte porque, bueno, eh, hay algo, ahora se habla de soltar, ¿no? Soltar, ¿no? Hay algo que no ha podido soltar ahí, no de lo que, lo voy a explicar, creo que es próximo a la siguiente, no de lo que el sujeto, el otro sujeto ha generado, sino lo que no ha podido soltar es lo que esperaba de ese sujeto, no lo que el sujeto es. Si me voy enroscando, díganme. Bien, arrojando entonces información, lo que podemos hacer nosotros, arrojando información no solamente sobre los sujetos en sí mismos, sino en el modo en que se han vinculado y en el hecho entonces que los liga en esta causa judicial, si es que algo de esto es posible que sea asequible a nuestra tarea. Bueno, requerirá más tiempo, a veces nos piden, yo tengo muchos años de tribunales, ingresé en la asesoría pericial como perito, concursando en Lomas de Zamora, estuve muchos años en Lomas de Zamora, después, bueno, conseguí el paso, pasé a La Plata, que es mi lugar. Soy Nick, nací y criada en La Plata, pero me acuerdo en aquellos años donde la psicología no tenía el lugar que tiene hoy, ni física en cuanto a lo edilicio, ni tampoco en el espacio dentro de los expedientes, y era como que la psicología sea un tilde, ¿no? Pasó por la psicóloga. Y me acuerdo haber escuchado frases tan ofensivas para mí desde la profesión, ¿no? No para mi persona, como vémelo un ratito y decime algo. No, yo no veo un ratito y te digo algo, yo investigo, yo analizo, yo te doy una respuesta psicológica sustentada en todo lo que tiene que estar sustentado, porque después tengo que dar cuenta de mí decir, como mucho, no lo tomen en cuenta, ya no es mi área, yo, si lo toman en cuenta o no lo que tengo para decir. Por supuesto que ha pasado mucha agua bajo el puente y bueno, y somos convocados afortunadamente cada vez más a dar nuestro decir, ¿no? Cada vez hay más psicólogos, estamos más llamados a decir, porque en realidad el conflicto es un conflicto humano al que la justicia debe dar una respuesta. Bien, por suerte, estudiaron otra cosa, son los encargados de poner la firma final. ¿Dónde confluyen todos estos indicadores que nosotros como psicólogos estuvimos viendo en este material, cualquiera sea? En la complejísima tarea de impartir justicia, en la que se ven inmersos los magistrados, quienes apelan a todos aquellos elementos que no solo aportan a la investigación realizada, sino que los ayudan a sostener esta frasecita que me gusta, su íntima convicción. ¿Qué es lo que requieren para ellos? Precisiones, certezas, que confluyen en un discurso que se acerque a algún criterio de verdad objetiva, o al menos de verdad jurídica. ¿Eh? No, ya estoy hablando de muchas verdades, ¿eh? Ni que hablar, no me da tampoco para meterme, pero ni que hablar si hablásemos de, de filosofía al respecto, ¿no? Esta verdad, entonces, esta verdad objetiva, que trata de encontrarse y que trata de armar una verdad jurídica que pueda dar cuenta de este entramado de los hechos ya sucedidos, eh, y naturalmente resignificados por cada uno, introyectados por cada uno de los que va a hablar de este tema, o rearmados a posteriori de ser efectivizados, o rearmados a posteriori de ser denunciados. De hecho, una denuncia, cualquiera sea, después abre a a agregados y a nuevos discursos que una vez que se ha pasado por esta puerta inicial de poder decir algo de lo que le pasa al sujeto, empiezan a aparecer imágenes y demás que van ampliando, lo cual no es mentira lo primero que dijo, sino que el, el psiquismo está como lleno de compuertas que cuando se empieza a meter uno en un área es como abrir carpetas, ¿no? De la computadora y estas reabren y abren y abren y va trayendo más información, porque en realidad se va metiendo, o sea, va reviviendo
se va metiendo en la conflictiva y va haciendo mayores aportes. Dale, Dani. Entonces, cada una de estas disciplinas que van a ser el juego en principio de esto que hablábamos de la multidisciplina, cada una de las disciplinas va a aportar su su criterio de verdad, su trozo fáctico de lo sucedido. La psicología obviamente no es ajena a esto, solo que nosotros no vamos a hablar de la verdad de los hechos, sino que vamos a hablar de la verdad de los psiquismos intervinientes, que no es lo mismo que la verdad de los hechos. Muchas veces dicta mucho de eso, de ese lo a construir por los psicólogos, que no surge, o sea, sí surge, que no está dicho en los dichos, sino que surge de los dichos como interpretación y como construcción de la psicología a partir de los conocimientos profesionales, nos va a llevar a hablar o de sujetos independientes, individuales, ligados a sus historias previas, a sus vínculos previos, sus situaciones previas de su vida que lo llevaron a ser la persona que es hoy, pero también a lo que trató de construir con ese otro con el cual en algún momento tuvo algún tipo de vínculo. Este último vínculo, el que se trató de construir con un otro que dio lugar a una pareja, a una relación más violenta, más sometida, menos sometida, donde hay hijos, niños sufrientes de la observación de esta realidad, se sostienen en el entretejido de los vínculos que hayan podido eh, construir juntos. Por eso hablaba de construcción y de construcción. ¿Qué es lo que se requiere entonces a esta suma de aportes de las distintas disciplinas? Le va a corresponder al letrado el armado de este rompecabezas de pruebas recolectadas para juzgar, resolver, como les decía anteriormente, según su íntima convicción. Y ahí completarán este rompecabezas, que no es solamente un gráfico lo que agregué ahí, sino que creo que a veces es un verdadero rompecabezas taxativamente. La próxima. ¿Qué tenemos entonces? Un corpus jurídico con sus normas que reglamenta las respuestas posibles a los sujetos que demandan, eh, con las leyes que a veces se contradicen, y por otro lado tenemos un corpus psicológico. ¿Por qué está compuesto este corpus psicológico? Por los psiquismos de los sujetos intervinientes. Esto es como una síntesis de lo que venía planteando. Los psiquismos de los sujetos intervinientes. La manifestación conductual de esos sujetos, que los vemos. Eh, los escritos que presentan, que tienen también significación psicológica. Eh, eh, voy a decir lo que pienso, que se me cruza, aunque no esté escrito. Eh, Nosotros podemos decir que un escrito judicial es un escrito judicial, uno elige un estudio jurídico, uno elige otro estudio jurídico para que lo acompañe, para que lo represente, como sea. Eh, pero también se establece un vínculo humano con el abogado que nos representa, salvo que uno no lo pueda elegir y es este. Em, Y la elección de ese abogado también habla del sujeto que viene a traer, el mayor grado de litigiosidad o no que quiera poner, del mayor grado de virulencia que le quiere poner a su decir. Por eso los escritos también tienen una significación psicológica. No leer anteriormente los expedientes papel o ahora las presentaciones que se hacen para hacer un informe es quedarse como con un recortecito, porque todo lo que se ha dicho, más allá de que lo haya escrito en su momento una denuncia policial, hace años u hoy, los distintos efectores de justicia que intervengan a que en el momento a que ese documento nos llegue, tienen una lectura. Uno va leyendo
qué es lo que dicen, qué es lo que, uno psicólogo, ¿no? ¿Qué es lo que dicen, qué es lo que piden, qué dicen si hay testigos de algo, qué es lo que dicen los otros, qué aportes hay? Todo eso va formando un entramado que sería como una preentrevista. Y no es lo mismo lo que venga de determinado lugar o lo que venga de otro determinado lugar. Eh, Todos tenemos un discurso que dentro de nuestra profesión eh, y dentro de la legalidad y dentro del mismo uso de la norma o de las dos o tres posibles de aplicar en un hecho concreto, también hablan de qué es lo que quiere quien se presenta. Cualquier cosa me paran. Lo que le piden a la justicia, en nuestro corpus psicológico va a estar puntualmente qué es lo que le piden a la justicia, obviamente, qué es lo que orientará nuestro accionar, si es que esto es posible, y, y los profesionales de la psicología que debemos buscar sentido a ese conjunto. O sea, todo esto forma parte del corpus psicológico con el cual vamos a trabajar. Ahora creo que con esta introducción, lo más breve que pude, en condiciones de adentrarme en el tema de familia. Y para adentrarme en el tema de familia, siempre uso algo que me parece interesantísimo, que es mi amada Mafalda, y permítanme hacer este despliegue de edad, si bien creo que es atemporal. Mafalda, la próxima. Una niña hace una pequeña pregunta a su madre. Mamá, ¿cómo se creó la raza humana? La madre le contesta, mirá, Dios creó a Adán y Eva. Ellos tuvieron muchos hijos y los hijos de ellos tuvieron muchísimos otros hijos, hasta que la tierra se llenó de gente. ¿Ves? Así se formó la raza humana. La próxima. 2 días después, la nena, bueno, se queda pensando y le hace la misma pregunta al padre. Y el padre le contesta, hace muchos años existieron monos y fueron evolucionando y llegaron a ser los seres humanos que ves hoy. La pequeña, muy confundida, regresa con su madre y le dice, mamá, ¿cómo es posible que vos digas que la raza humana fue creada por Dios y papá diga que evolucionó del mono? Y la madre le contesta, mira, nena, esto es muy simple. Lo que pasa es que yo te hablo de mi familia y tu padre te habla de su familia. Esto, este texto es un tratado de psicología humana, cortito, gracioso, pero de una complejidad psicológica vincular impresionante. Si partimos de que mi familia viene de Dios y la del otro viene de los monos, después se preguntan por qué hay conflictos entre los seres humanos. Bienvenidos a los fundamentos de las problemáticas de familia. Allí, desde sus inicios, desde la Constitución. Em, Bueno, creo que no te mandé el último de los, el último de los que hice, pero bueno, no importa, no importa, el día de Pereira lo quiero poner, no importa, el de la Real Academia Española. Y hay dos autoras, pasan el anterior, por favor. Dos autoras fantásticas que hablan sobre familia. Dicen que la familia, Abeleira y Norma de Luca, que han trabajado acá en la Pericial de La Plata y bueno, son dos maestras realmente que siguen escribiendo, eh, docentes mías, yo las quiero mucho, son muy serias. Dicen que la familia es un entramado vincular, que es una estructura abierta, que es compleja, que es heterogénea y que funda y marca el origen subjetivo de los integrantes en forma privilegiada pero no única, ¿no? O sea, esto del mono y Dios. Em, es, es compleja, es heterogénea, viene de distintos lados. Cada uno tiene sus criterios. No sé, qué se come los domingos, así sea esa pavada. Pero cada una de estas cuestiones, ¿a qué colegio van los chicos? Cada una de estas cuestiones funda y marca el origen subjetivo de los integrantes. Y uno integra un vínculo de trabajo familiar, de amistad, de lo que fuera, de equipo que sea,
desde su propia subjetividad, desde su propia historia constitutiva, porque la historia constitutiva de los sujetos viene o deviene de la familia que nos dio origen, a veces por copia exacta y otras veces por el negativo, por hacer exactamente lo contrario de lo que la familia hizo. Pero eso también ha sido una marca. Actuar en contrario a también marcado. Me ha marcado para que no haga esto, para que haga esto. Lo que dicen esta última frasecita que dicen estas dos autoras, dice que la familia forma de modo privilegiado, pero no es la única, porque si no, no estaríamos dando lugar a lo social y todo lo que nos va formando también lo social y la capacidad del sujeto para pensar y para elegir dentro de ese abanico amplísimo de lo que nos va formando. La siguiente. Cortito porque esto es un temazo, pero para ver otro aspecto de la morosa, no, amorosa. Para ver otro aspecto de esta complejidad vincular, este, amorosa de la pareja, me gustaría hacer dos o tres marquitas así cortitas sobre el concepto de amor sobre el que trabajaron Janine Puget y Isidro Berenstein, que son dos autores que a mí me gustan, eh, que hablan de cómo se constituye una relación de pareja, un vínculo humano. Ellos en principio hablaban de un vínculo de pareja heterosexual, bueno, por el tiempo que tiene esta descripción, pero es aplicable a cualquier vínculo humano, a mi criterio. Dicen que el primer momento en el que dos personas se vinculan amorosamente, hay como una especie de deslumbramiento. En ese deslumbramiento ellos lo llaman enamoramiento. El enamoramiento es una vivencia de completud absoluta que le da al sujeto humano la, la vivencia subjetiva de haber encontrado su complemento ideal, aquel que encastra perfectamente con todos los aspectos de lo que yo pensé cuando era chica, de lo que deseé, de lo que fantaseé, de lo que siento, de lo que quiero. Tenemos los mismos gustos, los mismos intereses, las mismas... y hay como algo de embelesamiento que estos autores, Janine Puget lo retoma después, mucho, que es este concepto de estar enamorado, cuestión de la completud. Vivencia que, según esta autora, tenemos las mujeres dos veces, que es en el enamoramiento y en el embarazo, ¿no? Porque no nos falta más nada. El embarazo deseado, voy a agregar, porque tengo todo un posicionamiento bastante crítico a la sobrevaloración y la sobredimensión de la función materna, sobre la idea de la maternidad. De hecho, me dediqué mi último libro a todo lo que tiene que ver con la maternidad y relacionado con el filicidio, sobre lo que trabajé mucho. Bueno, ¿qué pasa con este enamoramiento? Eh, Se establecen pactos inconscientes. Cada una de las partes cree que el otro es como él lo ve y espera entonces del otro determinados aspectos que no son reales, sino que se han formado en la subjetividad de esta persona, amante, amorosa. Y empiezan los reclamos cuando algo de esto no empieza a funcionar o algo no quedó, pasó algo, digamos, que marcó una primera falla en este encastre absoluto y tan perfecto. Uno puede tener la plasticidad de decir, bueno, tiene todo esto a su favor, esto no, pero compensa, me pasa tal cosa, bueno, sí, no era tan así, y uno acepta y continúa con la relación y se transforma en lo que esta autora habla de
que se pasa a la etapa del amor. Ustedes dirán que tiene que ver esto con lo que nosotros trabajamos todos los días. Bueno, eh, cuando, cuando se pudo pasar a la etapa del amor, que es una etapa de crecimiento, la pareja continúa, sigue su historia, construyendo juntos hasta donde puedan, cuando puedan, superando crisis, no superando crisis, lo que fueran, pero han logrado un paso importante en la evolución eh, del vínculo con el otro. Cuando no supera, cuando alguien no tolera por una cuestión psicopatológica, cuando uno no tolera que el otro no sea exactamente lo que uno quiere, hay una profunda falla en el narcisismo, en la etapa del narcisismo del sujeto, cambia de pareja. ¿No? Entonces encontramos, conocemos o no conocemos o vemos, hay películas, escritos sobre, está sonando mi celular, les pido disculpas, los voy a poner en silencio, vemos un montón de escritos, de- de cuestiones que hacen a nuestra vida, digamos, personal, que vemos que, que cambia de pareja y ahora sí, ¿no? El amor absoluto, la misma etapa de completo, una pasional. Termina esa relación porque no, porque le falló, porque se fue al fútbol en vez de lo que fuera. Y empieza con otro. Entonces siempre está en la etapa del enamoramiento y no puede crecer. En estos estadios aparecen situaciones de mucha violencia, porque el otro dejó de ser como era. Y ahí empezamos a ver qué es lo que nos llega. Y la otra posibilidad es que se queden estancados en el enamoramiento, que no puedan pasar a la construcción del amor, que tengan hijos incluso, que esto dure mucho tiempo, pero se instalan para no romper el vínculo, porque no toleran la falla de la elección, no toleran la rotura del vínculo y se quedan en el reproche. Y uno los pesquisa en la cotidianeidad, en la en el uso de palabras como grandilocuentes. Antes, nunca, siempre, vos antes me tal cosa, vos siempre tal cosa, vos ahora no sé qué, vos no me decís más que, vos dejaste de, ¿no? Como habiendo una marca, y esta marca que hace como bisagra en la historia, siempre está relacionado con alguna primera vez en la cual uno se desilusionó del otro, o sea, no pudieron pasar al amor y se quedan instalados en el reproche. Estas son las situaciones que vuelven y vuelven y vuelven y se reiteran en lo judicial de manera permanente. Ahí volvieron otra vez los Gómez, los Pérez, los Gardiner, para ponerme a reclamar y a reclamar y a reclamar. Este proceso psicológico es importante que lo podamos pesquisar, porque nos va a marcar que son casi inabordables eh, desde lo psicológico, porque obviamente tendrán que hacer un trabajo psicoterapéutico individual, por supuesto, pero que son inabordables desde lo psicológico de la clínica jurídica, digamos, pero también inabordables desde la resolución judicial, porque se hace una resolución judicial acorde a lo que se observa, a lo que ve el equipo y demás, pero como están estancados en el reproche, va a venir el reproche y el reproche y el reproche si es que la justicia eh, no se expide a favor de quien está instalado en este lugar, plantea. La próxima. Espero seguir clara y no ser clara y no, sobre todo para los no psicólogos, este, y que no se me vengan después todos los reproches, que no entendí nada. Bueno, lo que anteriormente llamábamos funciones, ¿no? Función materna, función paterna, que ahora hablamos de parentalidades con algo mucho más, como concepto mucho más rico, mucho más adecuado, no es solamente una cuestión de moda, es una cuestión saludable hablar de parentalidad y no de función materna y de función paterna, porque esto está ligado a otras épocas, a otras ideologías y por supuesto que al patriarcado, desde luego. Estas funciones se despliegan, se desarrollan en la trama familiar como un modelo de función materna o paterna
con respecto a lo materno, que tiene que ver con la relación continente-contenido, un modelo de función paterna simbólicamente referida a la legalidad y al corte, eh, como bien claro cuál era la función del hombre y la mujer en la constitución familiar. Eh, Me parece importante que podamos ver que los vínculos familiares se desarrollan en el inconsciente y remiten a un campo, a un área vincular primario, un entramado, está relacionado con lo que hablaba de lo que es una familia, un entramado de la que uno viene, que es instituido, no sé si instituido por alguien, y además es instituyente en tanto nos constituye, de los cuales podemos salir más o menos saludables, más o menos entrampados, más o menos patológicos. Depende de las posibilidades, depende de las características de la familia y de las nuestras. Y esto nos lleva a lo que es la complejidad vincular. O sea que adentro de un mismo sujeto hay un montón de otros sujetos y de otras familias em, y, y diría que transgeneracional, ¿no? Cosas que se heredan no solamente de nuestros padres, sino del abuelo, del bisabuelo, ¿no? Y, y nada de ver con el análisis transpersonal ni nada que se parezca, sino que de alguna manera hay características psicológicas que se, entre comillas, heredan de los grupos familiares que nos anteceden. Este concepto de complejidad vincular se refiere al funcionamiento de la pareja como un vínculo. Permite un nivel de organización, se va a dar de acuerdo a los modos de relación que se establezcan, tiene que ver con la mayor o menor complejidad que cada uno traiga, con la complejidad que se establezca el vínculo, con la posibilidad de cierta plasticidad, con la repetición de modos de funcionamiento, y por lo tanto eso le dará al vínculo la capacidad o no de elaborar los conflictos o las situaciones traumáticas o que tengan que atravesar, así sea no sé, la mudanza o la elección del colegio de los hijos. Y también esta complejidad vincular se relaciona con la posibilidad de actualizar y reformular, por eso decía que esto del amor, el enamoramiento, el entrampamiento, el reproche y demás, es importante para que podamos reformar los acuerdos inconscientes que hicimos a lo largo del desarrollo del vínculo. Esto que yo pensaba que iba a ser de determinada manera, pero que en realidad no lo es, que bueno, que aquello que yo pensé que iba a cumplir no lo era, pero esto nunca estuvo dicho, nunca estuvo acordado, pactado, eh, puesto en palabras, sino formaba parte de lo constituyente del psiquismo, de lo constituyente del vínculo, que a veces puede ser elaborado, puede ser subsanado, puede uno aceptar la falta y avanzar, o, bueno, no hay opción y acá se corta el vínculo objetivo, porque el subjetivo lleva muchísimo tiempo como un duelo, lleva muchísimo tiempo superarlo y sus efectos en la justicia hacen mucho ruido. ¿Eh? Bien. ¿Cuáles son entonces las familias que concurren y cuándo, cuándo vienen? Cuando las situaciones o acciones, desde diferentes situaciones o acciones, y que el derecho también tenga un espacio para alojarlo en alguna figura jurídica, porque uno puede venir a quejarse, a denunciar, a pensar que va a denunciar algo y no hay ningún incumplimiento, no hay nada antijurídico en eso que se cuestiona. Entonces el derecho lo aloja el conflicto humano en tanto haya una figura legal que le dé lugar, que le dé cierta corporeidad a la posibilidad de este planteamiento. Entonces aparecen cuando atraviesan instancias críticas del desmontaje del modelo familiar en conflicto, o cuando son citadas por denuncias de tercero o intervenciones del hecho, o, bueno, lo que ustedes puedan aportar también desde su espacio de trabajo concreto. La próxima. No, los casos no, porque me van a llevar un montón de tiempo y yo soy muy charlatana.
así que si tengo tiempo voy a contar casos. Bien. Me parece importante plantear a la ley ya no como, como el concepto de ley jurídica, sino un modelo de lo que es la ley, que es desde lo social y desde la posibilidad de introyectarla, que es fundante de un orden pacífico, no violento, legitimado, que es el poder del Estado, de una sociedad, de un grupo de personas que lo aceptan y como tal se someten a él por su consideración de validez y amparo. Por eso fíjense que no estoy hablando de la ley del código, porque la ley que figura en un grupo de narcos, por decir algo, de un grupo de amigos, de un grupo de delincuentes, de el que fuera, de compañerito de jardín, para irme al otro punto, hay como ciertos códigos que se respetan y se acuerdan en el grupo más o menos legitimados. De manera aceptada, pacífica, no violenta, entre comillas, no violento, donde todos lo aceptan y es lo que permite la vinculación de lo social. La transgresión a eso genera algo mucho más grave que la transgresión a la ley, que es la expulsión del grupo. Y hay otro criterio también, que es otro ámbito de poder, que reconozco y que me parece interesante, que es el de la fuerza, el ejercicio de la fuerza correctiva, ordenadora, pacífica, legitimada, que es la familia, cuyo representante de la ley es el ejercicio de la parentalidad, a mi criterio hoy en decadencia, donde el hijo no puede ser objeto de intercambio, sino un sujeto vincular, de derechos, por supuesto, vincular y vinculante. La ley como concepto general, la ley del derecho, eh, la ley de los códigos, está siendo cada vez más deletérea en el psiquismo de los sujetos. Y se puede transgredir de acuerdo al psiquismo de cada uno de nosotros, del sentimiento de culpa o no culpa, de la adhesión casi voluntaria a la ley. Este, Se me escapan cosas que no quiero decir. Bueno, no hago tal cosa, pago una multa, ¿qué me importa? Pago una multa, no me importa. Pero se hace lo que yo quiero. Eso parte de determinado modo de vincularse con el otro y de modo de vincularse también con la ley del código, ¿no? Con la ley de la convivencia. Y parte desde el psiquismo de cada sujeto y su aceptación eh, a la propia transgresión, los permisos que se da a la transgresión. Obviamente, estos sujetos establecen un tipo de vínculo muy particular eh, generalmente aparecen o denunciando cuando alguno incumplió su magno decir o cuando alguien harto de su magno decir los denuncia, sobre todo en el intercambio de los hijos, son los temas bueno, son obviamente de interés de ustedes, ¿no? De todos, pero digamos del grupo que me convoca. ¿Qué podemos decir de la familia? Bueno, más allá de la broma con la que inicié, es un sistema de organización humana que coexiste con otros grupos de organización humana, con otros sistemas de organización humana, en las que se interacciona de determinada manera, hay una entremezcla de roles y todo ello en un espacio geográfico que no es indiferente. La vivencia de tener un espacio propio, un lugar, no importa que sea el colchoncito en el costado de la cocina, no importa. Que haya un espacio de cierta privacidad y paz para un sujeto que le permita
mínimamente desconectarse de la conflictiva cotidiana. Y, por ejemplo, este, como decíamos los psicólogos, retirar la libido de los objetos y poder dormirnos, por ejemplo, tranquilos. Em, Podemos hablar entonces de diversos procesos de cambio, cada vez de mayor complejidad creciente, y situándonos en la prole, en la generación venidera, hay dos polos que son graves, que es cuando nos encontramos con un niño adultizado. Un niño puede ser, cuando encontramos a un niño adultizado, cuando vamos a evaluar a un niño y escuchamos no solamente una terminología, sino una explicación eh, adultizada de responsabilidad no acorde a su edad, es que alguien le ha proyectado, le ha tirado con la resolución de algunos conflictos que no le son propios. El niño adultizado es un niño que si juega, juega poco. Y ese es un niño que hay que observar. El niño que viene y cuenta la conflictiva y demás, es un niño que hay que observar, porque es un niño que en la etapa previa en que debió jugar en lugar de adultizarse estuvo sufriendo. Esto es como algo de nuestra escucha que es absolutamente válido. No digo que no haya que escucharlo, digo que hay que escuchar lo que dice, pero también leer hacia atrás en su propia historia a ver de dónde viene este lugar. Y también nos encontramos con los jóvenes sin responsabilizar, eh, que patean todo para afuera, a mí que me importa, las subiditas de hombros como ejercicio corporal, eh, y alguna terminología que si le dijera sería muy anticuada porque me estoy perdiendo el código de los jóvenes. De hecho, algunas cosas que dicen me cuestan, me cuestan entender. Es un esfuerzo, a mí, al menos. Puede que todos ustedes estén muchos más cancheros en esto, que es el reconocimiento del discurso del otro. ¿Mm? Eh, Bien. Hay algo que se ha perdido mucho, que es la mirada. La, el uso de las gorras con las viseras cada vez más largas de los jóvenes no es solamente una moda, es algo de ocultar de la mirada. Y la mirada es una manera de vincularse, de dialogar con el otro. Eh, no es, no es, no es cualquier cosa. Estar siempre con lentes oscuros para que el otro no nos mire. No digo los lentes de ver porque no vería ni la computadora, pero digo, estar con los lentes oscuros, o uno tiene un problema, o problema orgánico, digo, que lo requiere, por supuesto, o es una manera de ocultar la mirada. Lentes oscuros de día o de noche y gorrita larga, vamos a desarmar un poco todo esto. De hecho, en mi historia de trabajo, no atendía gente con la gorrita. Decía, por favor, la gorrita para el costado, para atrás, quiero que nos veamos en los ojos, quiero verte, ¿no? Y no es verte, es un verbo muy, muy fuerte. Eh, Porque hay mucha cosa oculta atrás de esos ojos que no se dejan ver. Si vamos a hablar de los progenitores, ¿con qué nos podemos encontrar? Es que es un conflicto gravísimo, que es la pérdida de la autoridad del jefe de familia, lo ejerza quien lo ejerza el grupo parental, lo ejerza el abuelo, una madre, un padre, el tío, no importa. Alguien tiene que plantear un cierto orden para que este estamento, que fue fundador de nuestra familia y de algún modo lo sigue siendo, no importa qué tipo de familia sea, o quizá encontremos otra palabra, no importa, pero alguien que nos contenga este, a quien podamos recurrir ante las situaciones de crisis, es básico, saber quién es, ¿no?, el que ejerce este lugar.
Humberto Maturana, que me gusta mucho leer, leerlo, dice, no toda relación que ocurre en la que un observador puede ver como un desequilibrio de poder, se vive como una relación de violencia. O sea que uno puede ver que hay un desequilibrio de poder. No necesariamente eso implica violencia. Eso puede significar orden. Lo que lo que genera la violencia es la emoción que acompaña a esa relación ordenadora. ¿Es esto lo que le da el carácter de violento o no violento a ese vínculo? Sí, si, si la mirada al otro es una mirada que tiene que ver con el acompañamiento, es una mirada sostén. Si la mirada al otro es una mirada de, de permiso o de cierto temor, ahí hay un vínculo a analizar. Ahí hay un vínculo a analizar. La palabra de un niño, niña o adolescente no puede generarle a sí mismo situaciones de temor. Si vemos algo de eso, ahí hay que mirar con lupa si podemos. La próxima. Bueno, la violencia entonces se genera cuando se vive en un espacio relacional inconsciente de negación del otro. O sea, si tengo que pedir permiso para hablar, si tengo que decir lo que el otro quiere que diga, si no puedo decir tal cosa porque se enoja mi mamá, se enoja mi papá, o lo que sea, es porque hay un otro que nos está negando en tanto individuo. ¿Eh? Eh, eh, el padre o madre que dice yo soy amigo de mis hijos está borrando la diferencia. No es bueno. Si es padre, es madre, es lo que fuere, no es amigo. Está borrando la diferencia necesaria para el crecimiento. El autoritario, que es el otro extremo, niega al otro en tanto indiviso y pensante. O sea, sabe qué hacer, pero no tiene posibilidad de pensar en qué hacer. Reconocer la ley supone este riesgo de aceptar y tolerar creativamente la distancia que separa al sujeto parental de la función que se ve convocado a encarnar. O sea, el sujeto parental tiene una función, pero la función no debe ser ni de borro la diferencia, amigo o autoritario. Por supuesto que como siempre el equilibrio, la próxima, es lo más difícil. Es por esta función prohibitiva que el niño, niña, adolescente, adviene a la cultura y está sometido a a la regulación o a las imposiciones de un orden que nos significa en la cultura en la cual estamos inmersas. Y no todo adulto, y esto me parece súper importante para la función y para, bueno, un poco para lo que venía escuchando de las charlas anteriores, no todo adulto está a la altura de la función que se ve convocado a encarnar. No todo adulto puede estar a cargo de un niño. No todo adulto puede acompañar en el crecimiento. No importa la biología. No importa que sea la familia más cercana. Crecer cronológicamente, o sea, el DNI no nos da garantía de estar en condiciones de encarnar la función adulta y mucho menos la función de acompañar en el crecimiento al otro. Y las fallas inevitables, entonces, darán lugar a retornos clínicos sintomáticos, al desarrollo de psicopatologías, desde algunas fallas puntuales de las neurosis hasta la anulación del sujeto en la psicosis, en esto de ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? No te registro. Había una frase que no me acuerdo quién decía, creo que la One decía, ¿quién sos vos? No te registro, ¿no? Creo que era que ella. Esto no es más, no, no puede ser más descalificante para un otro que depende de nosotros que le podamos decir, ¿quién sos vos? No te registro, esto haceme montoncito, ¿no? No darle entidad como para que opine, pero no para que resuelva. Y obviamente esto es tal cual la ley así lo ha planteado, eh, acorde al desarrollo del niño, obviamente, ¿no? A la evolución que va generando. La próxima. Actualmente, entonces, nuestra actual cultura
porque además sale una ley, yo digo, y enseguida ya quedó tarde, porque ya quedó vieja. ¿Por qué? Porque de dónde surgen las leyes? De algo que alguien vio, escribió, trabajó, pasó por todos los lugares que tiene que pasar, pero ya aquello que lo dio origen a pensar y demás, ya cambió. Entonces ya siempre se va quedando tarde y la adecuación de las leyes es muy difícil, ustedes lo saben mejor que yo, porque por ahí quedan como desordenadas con respecto a otras y hay que apelar a la creatividad de quien la va a aplicar. Por eso decía que buenos los fallos que trajeron las compañeras de este seminario, porque hablaban de más allá digamos, más allá de lo que plantean las leyes, la creatividad que se pueda plantear para no ser ilegal, pero resolver esa conflictiva. Me pareció maravilloso escuchar eso. Bueno, la adecuada libidinización, o sea, carga subjetiva de este niño, requiere la presencia de que haya algún otro. Un otro que sea la pareja parental, la unipersonal, lo que fuera, un estudio, un trabajo, una pareja, sus amistades, todo que satisfagan al progenitor. El progenitor que se basa en el niño como única fuente de satisfacción, y que no hay nada que lo reemplace, y no digo privilegiarlo frente a situaciones puntuales, sino dejar la vida propia en pos de ese otro, se lo va a cobrar, digamos. Hará que ese niño quede esclavizado, real o imaginariamente, al servicio de ese vínculo. Si este niño es lo que me da, o esta pareja es lo que me da, me completa, me satisface, es todo lo que hay en el mundo para mí, la mascota, cualquier cosa, planteémoslo como vínculo en general, digo niño porque es de lo que estamos trabajando, pero digamos, es quien me satisface, quien me completa, de ninguna manera lo puedo compartir, ni que hablar de perder, pero ni siquiera prestar. ¿eh? Y prestar es acceder a un régimen de visita con la otra parte de la pareja parental. Porque cuando se va, me quedo vacío, vacía, no importa quién sea, vacíe, quien sea. Bien, la próxima, ahí está, iba a correr sola, me olvidé. Hay un equilibrio, estamos buscando entonces un equilibrio entre estos extremos que hablaba de somos amigos o no tenés ninguna libertad de decidir nada. Hay un equilibrio delicado entonces entre estos extremos, un progenitor abandónico y el omnipresente, que no permite la entrada de la palabra del otro, el partener de la pareja o de un otro, cultura, cualquiera. Por ejemplo, cuando la madre excluye al padre del discurso y se erige en la portadora de la ley, el niño se transforma en su partener y sirve de objeto fetichista, narcisista, de complemento. Cuando se va me quedo vacía, vacío. Se lo excluye al padre, al padre en sentido general, y se lo anula, quedando entonces ligado a esta condición de haber sido exclusivamente un reproductor biológico. Esto es algo mío, fue solamente el reproductor biológico. Y esto lo vemos en el discurso de una manera muy clara. En este formato, ¿cuál es el lugar del hijo? Y acá hay algo eh, que me ha resultado muy interesante investigar, como les decía, en estos casos de filicidio, para los que trabajé mucho con el lugar de hijo y de madre, porque si vamos a hablar del lugar del hijo, para ser hijo en sentido psicológico, este hijo se constituye, se debe constituir primero en un deseo del otro, en el deseo de los padres, tener un lugar prearmado en el psiquismo de estos padres, en el nombre elegido no es un accidente, representa algo. ¿Por qué se llama Juan y no se llama Napoleón? ¿Qué sé yo? ¿Por qué se llama, no sé, Alejandro, como todos los líderes de esta familia? ¿Por qué o se llama por Alejandro Magno? Yo digo, no es lo mismo llamarse Máximo que Mínimo, por ejemplo.
qué se espera de ese, cómo se espera que habite el niño ese nombre. Eh, Debe tener un lugar entonces prearmado en el psiquismo de estos padres, en el nombre que eligieron, en la significación que le den a ese nombre y en lo que se espera de ese hijo que quede envuelto en ese ropaje que le da el nombre, eh, para poder significar si ser hijo, hijo de, con sentido de pertenencia a alguien que lo ahige. Es un signo de salud aceptar que el hijo incumpla con los deseos que los padres tenían para él. Eh, Quiero que sea abogado como todo miembro de la familia, no sé si es el caso, y terminó siendo eh, psicólogo. Hace poco escuchaba a un reportaje a Julián Weich y que le decían que raro que el hijo estuviera tan, el hijo creo que es el mayor, no sé mucho, no sigo a Alam, este, bueno, que el hijo, no, teniendo todas las puertas abiertas para entrar en cualquier lado de televisión y demás, haya elegido otra vida y creo que está viviendo en Barcelona, un lugar así, pónganle en España, haciendo malabares en la calle recolectando monedas para comer y duerme donde le quepa. O sea, es un homeless. Y entonces le preguntaron, ¿pero vos qué podés decir que es tu hijo? Y él dijo, la verdad que lo que siempre decía para mi hijo es que sea feliz. Y me parece que lo es. Me pareció tan linda la respuesta, ¿no? Más allá de que no cumple con ningún requisito que se podría esperar. Pero bueno, él quería un hijo feliz y parece que lo ha conseguido. Me pareció interesante. Detalle al margen, la próxima. Ya, Eh, tenemos 10 minutos, te digo por ¡Ah! las dudas, estamos Pasá y yo cerquita. te digo a dónde parás. Vos decime. Me parece que faltan un montón. Siempre me pasa lo mismo. Seguí pasando y te digo. No, la anterior, la de abandono. No. ¿Cuáles son las situaciones que podemos plantear como de abandono? La absoluta permisividad, la extrema rigurosidad o la ausencia real de la figura parental. Son tres situaciones de abandono. Quiero agregar mientras vos vas dando vueltas y yo mirando, voy a tratar de hacer las cosas a la vez, seguir pasando. Que también hay algo que es muy importante, esto es mucha teoría, no importa. eh, Seguí, seguí, acá, la anterior. Em, Quiero decir que, que siempre me pareció interesante cuando pienso en esto del lugar del hijo, qué se espera qué incumplió, y cómo lo viven esos padres, porque eso tiene que ver con la libertad con que se le ha podido dar y eso me parece que es el máximo signo de salud, no importa cuán ligado a lo que se espera está. No, patriarcados deben saber un montón, supongo, y si no, igual queda el material. Em, ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Qué pasa con los niños criados en el anterior? ¿Qué pasa con los niños criados en el modelo cultural del cual estábamos viniendo? eh, que era el patriarcado, lo que debe hacer un hombre, que debe hacer una mujer, por más que se plantea ahora un montón de libertades, bueno, no es tan así. Eh, Demos habla en un texto, lo escribió en el año 94, que habla de historia de la infancia y dice, la estructura psíquica se transmite un poco lo que les decía antes, de generación en generación, a través del estrecho conducto de la infancia. Ellos, o sea, los niños, son la condición misma de la transmisión y desarrollo de todos los demás elementos culturales. Analizar un niño es una cajita de Pandora. Vamos, vale, seguimos. Em, Seguí, seguí, porque esto es toda teoría sobre machismo y demás que no me interesa. Bueno, un poquito más complejo la anterior y después digo esta y creo que ya llegamos. Algo que es un poco más complejo, que es la figura de la mujer
dentro de la figura de la mujer en la historia, y precisamente por lo del patriarcado, que bueno, que lo pueden leer de cualquier lado, no importa la extracción que haya hecho yo, hay un poema panameño que me parece exquisito que dice, Madrecita querida, joyero de virtud. Hasta madrecita querida vamos bien. Ahora, joyero de virtud es una exigencia para las madres que seamos un joyero de virtud. Y cuando leo esto, o las letras de los tangos, tómense un ratito, les guste o no les guste, no importa, a leer las letras de los tangos, bueno, es mucho, es demasiado. Em, Porque lo que tenemos que plantearlo es que tanta exigencia, que la madre debe ser un joyero de virtud, que la madre es una exaltada diosa de la naturaleza que lleva en su seno, qué sé yo, no me acuerdo más cómo decía el poema. Bueno, ¿quién puede cumplir con todas esas exigencias? ¿Eh? Em, el vínculo entre una mujer y el producto de su gestación, y lo digo a propósito, puede no, el producto de su gestación, ¿no? Vínculo entre una mujer y el producto de su gestación puede no transformarse en un vínculo materno-filial. No existe la posibilidad de ser madre desde el punto de vista psicológico. Las mujeres pueden no estar vinculadas en sentido psicológico con estos productos gestados en tanto hijos. Propongo, les propongo, vi algunos fallos que tenían que ver con esto y la verdad que me daban ganas de aplaudir cuando les escuchaba estos días anteriores. Propongo entonces no dar nunca por sentada la existencia de un vínculo psicológico entre la madre biológica y el producto de la gestación en tanto hijo. Las madres puérperas pueden no haber concluido aún la gestación de un espacio relacional en tanto hijas de sus propias madres. ¿Me siguieron? Porque me parece re importante. Si yo no concluí todavía, si yo todavía no me siento, no he tenido la vivencia de ser la hija de alguien en tanto ser amparada, cuidada, protegida, amada y saber que no sé, cualquier cosa, perdí el colectivo, no me arranca el auto, cualquier cosa. Puedo llamar a la casa de mis papás y decirle, uy, tengo una bronca y no me arrancó el auto, una estupidez, no importa. Eh, si yo no tengo un espacio relacional donde pueda vincularme con un otro, ¿qué vínculo, me iba a decir cualquier cosa, qué vínculo puedo establecer con un otro que sale de mi panza, que no pude haberlo deseado, que no puede ser objeto de deseo? Yo decía que primero se gesta en el psiquismo de los sujetos, quede donde quede geográficamente, en la cabeza, en el corazón, no importa dónde, pero en la panza, seguro que no. Puede no estar relacionado con esto. Entonces, si no tengo un lugar como hija todavía, ¿cómo voy a generar un lugar de madre? Y hay algo que lleva legalmente, y les pido por favor les pido por favor que se fijen las decisiones, y es con todo el respeto que me merece lo que estuve escuchando y el lugar que ocupan, em, que se fijen mucho si no se están guiando por la biología, mucho. Hay toda una línea que a pesar de que se va corriendo del lado de la biología y se habla de un montón de cosas y se teorizan, la biología sigue siendo como preponderante en la decisión y se le dan ofertas de planes, se le dan ofertas de unas chapas, de un lugar donde vivir, de un terrenito, así sea un terrenito fiscal y 5 chapas. Se le dan distintos planes, a la UH hoy, distintos planes, que no digo que no ayuden, digo que seguir sosteniendo desde afuera a una mujer para que sea madre de un hijo que no lo ha podido simbolizar subjetivamente, porque no estoy criminalizando la pobreza, por favor, quiero que quede claro. Lo que estoy planteando es que si esa mujer no puede ser madre en sentido psicológico, ese niño lo vamos a encontrar en los hospitales quebrado, lastimado, quemado, accidentado. Lo vamos a encontrar en cualquier institución de niñez abandonado,
o va a llegar adulto y lo vamos a encontrar en las asesorías periciales habiendo cometido hechos muy violentos. ¿Por qué? Porque los obligaron a vivir en un espacio que no había para él. Por eso decía hoy lo del colchoncito en el fondo de la cocina. Yo he visto personas muy, muy violentas en mi trabajo en la asesoría pericial, habiendo cometido homicidios terribles, pero como era muy inquieto, se pasó toda su infancia atada a un palo. Cuando los padres se iban de la casa, ataban el niño al lugar donde estaba el caballo y salían a recolectar con el carrito. No tiene nada que ver con que sea un carrito o que sea un empresario, o con que quede atado a la compu, en el ambiente más rico, donde no hay, solo que llegan menos estos últimos, eh, donde no hay madre o padre internalizado, no hay hijo. Entonces, traten con mucho, eh, Hugo, no, sí, Hugo. Si esa madre no, ay, qué lástima que salió. Si esa madre no puede, lo acompañará al Estado. A ver, voy a tratar de completar la frase de Hugo. Si esa madre no puede acompañar al hijo por una cuestión económica, el Estado debe estar presente, sin duda. Pero si esa madre no puede acompañar al hijo porque su psiquismo no está presente, el Estado debe estar presente para que ese niño no esté con esa mujer que no es su madre, no importa la biología, porque estamos condenando a un niño. Creyendo que estamos ayudando a un niño, lo estamos condenando. Ustedes están en el lugar casi del inicio de esta historia. Yo trabajé muchos años en la otra punta de esta historia. Eh, no, presentándose. Bueno, pasa, por favor, a ver que creo que casi ya estoy en tiempo y en material. Bueno, ya de alguna manera lo dije y entonces insisto con que es necesario pensar, y con esto creo que termino, pensar que los vínculos cosanguíneos pueden ser legales, pero no necesariamente ser significativos para el niño, ni se van a construir en eso. De ahí este cuestionamiento psicológico que hago a la parentalidad y a la necesidad de analizar lo socioafectivo como enfoque de derechos humanos, no solo por encima de las normativas, sino por imperiosa necesidad de la salud psíquica y física del niño, niña o adolescente en tema. Abono teórica y subjetivamente la legitimidad del vínculo establecido. Podremos hablar, tenía ahí un caso para comentarles, no importa, ahí Lucio, aberración jurídica, bueno, mil cosas, nada. Eso, nada, un chistecito para poner un poco de relax. Listo, podés sacarlo y escucho preguntas si es que hay. Nos refumo del tiempo. Ah, no, tenemos una media horita, perdón, me he confundido ahora. Preguntas, Eh, comentarios, sí. Ahí veo, gracias, Graci. Teníamos hasta las 4, pero si están y Ah, podemos, no, pensé que era aprovechamos hasta aunque cuatro sea y un media, perdón, espacio. perdón. No, acá veo que, bueno, que agradecen y que hay algunos que tienen ganas de más. Sin explayarnos demasiado, veo que Manuel levantó la mano y si hay alguien más, como para, aunque sea un brevísimo espacio a preguntas, y bueno, y cerramos. A Bien. ver, Manuel, ahí sí podés sacar el micrófono. Ahí va. Ahí está, perdón. Doctora, primero agradecerle, excelente. O Bueno, sea, me encantó, me pareció muy buena la exposición. Tenía un montón de preguntas que iba anotando y me las fue eliminando. A medida que iba anotando las preguntas, me las fue eliminando porque justamente era en el trabajo nuestro diario, nos resultaba complejo, incluso trabajamos mucho tiempo en conjunto con una licencia de psicología y llevar a la práctica el trabajo o el análisis del psicólogo
porque esta persona que trabajábamos en conjunto quizás me decía, no puedo porque yo le resultaba terrible el diagnóstico. Ya me sacó la duda con todo lo que explicó, no necesita decirlo nuevamente, y entendí exactamente a qué era lo que nos referíamos. Simplemente agradecerle, la verdad, espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Perdonen la vehemencia, pero me entusiasmo cuando hablo de lo que me interesa. Muy bueno, excelente, realmente. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, algo para agregar. Bueno, parece que ha sido súper clara pensaba, bueno, lo importante de esto, que en gran parte de nuestras casas de justicia tenemos equipos técnicos conformados, en algunas otras no, y esto de poder, aunque sea con esta, que tenemos muchísimo para hablar, ¿no? Pero con todas estas herramientas que nos ha sido dando, incluir la importancia de esta escucha y de esta mirada sobre el conflicto humano y qué hay detrás de eso que vienen a pedir o que vienen a plantearnos, que muchas veces es lo que hace justamente que un acuerdo, sobre todo que es del espíritu de las casas de justicia, un acuerdo extrajudicial, algo, no se sostenga y que después o que directamente pasemos a tener quizás en este momento grandes dificultades de llegar a un acuerdo, porque los conflictos están ahí en lo vincular y directamente con algunos compañeros que hablábamos, digamos, bueno, esta como necesidad del litigio, ¿no? Y bueno, por ahí esto de desmembrar, pensar en lo que podamos, los profesionales que estamos en el programa, también colaborar con otra mirada, pero bueno, tenerlo presente porque subyace desde el inicio en cualquiera de los conflictos que surgen, que nos vienen a pedir ayuda. Ahí había una preguntita que apareció 2 minutitos. Decía algunos tips para la escucha. Eh, Escucha abierta. No estar preparados para escuchar, porque cuando uno está eh, escuchando libremente lo que el otro quiera decir, a veces es más fácil. Hay personas que hablan mucho y otras que les cuesta hablar, pero digamos, siempre aparece algo que es o que suena extraño o que es muy recurrente, como le decía, palabras siempre, palabras fuertes, ¿no? Que marcan un hito de marcatorio de otra época y otras antes, siempre, nunca, así. Eso para decir, ¿por qué nunca? ¿Cuándo? ¿Cuándo era antes? ¿Cuándo es ahora? ¿No? Pero básicamente eso, tener abierta la escucha a aquello que a uno le resuelve, porque además uno escucha desde el propio psiquismo, desde nosotros, la profesión, por supuesto, pero siempre escucha desde lo nuestro. Y cuando uno tiene el oído avesado en esta escucha, se relaja y se pone a escuchar, aparecen palabras, frasecitas, cosas que llaman la atención, o que esto lo escuché de manera diferente cuando escuchan a ambos padres, si es que es de parentalidades o régimen de visitas o lo que fuera. Y lo último que les quiero decir, que en alguna de las capacidades apuradas estaban, un concepto que quiero que tengan en cuenta, es que nosotros estamos hablando en general de una conflictiva que está ligada a lo materno, pero también hay muchos padres cuidadores, pero también hay, y este es el concepto, hay padres que abortan. No solamente las madres abortan o abandonan. El padre aborta cuando no pasa alimentos, el padre aborta cuando abandona, aborta cuando no cría, aborta un hijo. O sea, los hombres también abortan. No nos apoyemos en lo biológico. Si nos ligamos a lo biológico, esto no existe. Pero como me corrí o hice todo lo posible por correrme de lo biológico todo el tiempo, el hombre también aborta. Y eso me parece muy interesante tenerlo en cuenta. Porque un hombre que abortó, uno obviamente tiene la obligación adulta de hacerse cargo de lo que hizo, porque parte de su genética también está en ese niño. La mujer puso el cuerpo porque el cuerpo no tuvo más remedio, pero ser madre no es, biológicamente madre, no es más fuerte que ser
padre biológicamente. O sea que un elemento a tener en cuenta. Bueno, de todo daría para mucho más, pero bueno, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por lo que veo que pasa ahí, que me están diciendo, y gracias por la invitación. Un placer reencontrarte, Daniela. Bueno, lo mismo. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Nos extendimos estos 10 minutitos, pero bueno, la verdad que valió la pena. Me encantó escucharte y por lo que veo, bueno, ha sido enriquecedor para nuestros compañeros también. Así que cerramos esta última clase de la capacitación. Después subimos el material y en todo caso, si hay alguna otra duda, nos mantenemos en contacto. Bueno, buenísimo. Te agradezco, Edu, por dejarme la posibilidad de invitarla a Gra y bueno, Gra también por aceptar. Les Bueno, mando saludos a todos, un beso grande, beso Dani. grande a todos.